Hola profe, espero que te encuentres muy bien y pues en estos momentos te voy a hacer la explicación de los cálculos que se realizaron en el informe de laboratorio de determinación de vitamina C en la papaya mediante la espectrofotometría. Entonces, uno de los primeros cálculos que se realizaron fue para poder establecer pues la curva de calibración. Entonces, la idea pues era hacer la preparación de la solución patrón de ácido ascórbico a partir de diferentes volúmenes de la solución estándar de vitamina C. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, pues lo que nos decías es que la idea era usar esta fórmula de C1B1 igual a C2B2. Teniendo en cuenta que pues tenemos la concentración 1, que va a ser de 205 miligramos sobre litro, que es del ácido ascórbico. Y también tenemos que el volumen de la solución patrón va a ser de 10 ml. Vamos ahora a calcular esta concentración 2, que esta va a ser pues básicamente la ecuación, bueno, la incógnita que vamos a calcular, teniendo en cuenta que este volumen 2 va a ser los diferentes volúmenes de la solución patrón, que fue la que manejamos, que era de 0.1 ml, 0.2 ml, etc, etc, etc. Entonces, al momento de usar esta ecuación, pues lo que se hizo es que pues se despejó C2 para poder trabajarla. Entonces quedaría la ecuación C1V1 sobre pues el volumen 2. Y pues solamente se hacía lo que es el reemplazo en la ecuación de pues los datos que teníamos. Un ejemplo de este es cuando se hizo el cálculo de la concentración con el volumen 1, que pues ahí lo verás en el informe, que pues fueron 205 miligramos sobre litro multiplicado por el volumen 1, que pues va a ser 10 mililitros, y pues sobre 0.1 mililitro, que pues mililitro se va con mililitro y pues básicamente queda pues en las unidades de medida de concentración, y tenemos que esa concentración 2 nos va a dar 2.5 miligramos sobre litro. Y pues así sucesivamente se hicieron con los 6 tubos en los cuales había que determinarle la concentración. Después de eso se hizo lo que fue la curva de calibración. Esa se graficó en Excel y pues gracias a Excel eso nos dio una ecuación que nos va a permitir más adelante hallar las concentraciones desconocidas que vamos a tener. Entonces, al obtener esa ecuación, yo tuve en cuenta que tuviéramos un R2 lo más cercano a 1. Y pues el R2 a la final, excluyendo el dato del tubo 6, que en el informe ya quedó sustentado, que lo manejé como un dato atípico, quedamos en un R2 de 0.8, es decir que esa ecuación se va a ajustar más a las concentraciones que vamos a calcular. Entonces, ya teniendo este R2 bajo, pues básicamente Excel nos da la siguiente fórmula, que es de 0.0167x más 0.0122. Entonces, y x ahora pues los vamos a entender que se van a comportar, que y va a ser la absorbancia, y pues lo manejé como solamente A, y C va a ser la concentración. Y pues como yo ya había dicho, lo que necesitamos es encontrar las concentraciones desconocidas de las muestras SP1, SP2, entonces vamos a despejar a esta C. Entonces nos queda que la fórmula ahora se va a manejar de la siguiente manera. Pasamos de esto ahora a tener C igual a menos 0.0122 sobre pues 1,0167. Ya con esta ecuación despejada, lo que hacemos es que se va calculando las absorbancias que se midieron por la espectrofotometría en esta ecuación. Un ejemplo que puse fue haciendo el cálculo de la absorbancia que nos dio en SP1 en la réplica número 1, la cual pues nos dio igual a un 0.174, la absorbancia. Entonces, tenemos que nuestra C va a ser igual a 0.174 menos 0.122, todo esto dividido en 0.0167, el cual nos va a dar que
tiene una concentración, esa muestra SP1 de réplica 1 de pues 9.6886, que a la final lo dejé solamente con dos decimales, pues 9.69. Y pues así se realizaron los cálculos de las concentraciones de la réplica SP1, 2 y 3, y pues de las concentraciones que no se conocían de la muestra SP2. Ya en SP2 lo que pasó, al darnos unas absorbancias negativas, se tuvo en cuenta que teníamos que tener mucho cuidado pues al momento de operar con esa ecuación con los negativos. Una de las penúltimas ecuaciones que también se trabajaron fue que, claro, al tener tres concentraciones, porque se hizo las muestras por réplica, lo que hice fue hacer una concentración promedio. Entonces se tomaron los valores de SP1, este es un ejemplo, de la réplica 1, 2 y 3, y se van a convertir solamente en una concentración promedio de SP1. Igualmente se hizo lo mismo con SP2. Un ejemplo de esto, y pues la ecuación que se usó básicamente fue que concentración promedio de SP1 va a ser igual a la suma de las réplicas de esa concentración dividido en 3. Posterior a eso, como ves en el informe también, se hizo un cálculo de desviación estándar. Esto es para mirar qué tan diversos son los datos. Entonces, con ayuda de este dato, ahora vamos a calcular la desviación estándar, la cual se usó la siguiente fórmula, que es raíz de la sumatoria de los datos, en este caso pues R1, R2, R3, menos promedio, todo esto elevado al cuadrado sobre n-1. Entonces, en este caso, con esta fórmula hay que tener cuidado al momento de aplicarla, porque no es solamente coger y sumar, ejemplo, estos tres réplicas y restarles el promedio, no. Lo que se tiene que realizar para que pues nos dé correctamente el dato de desviación estándar es esto. Se va a abrir el paréntesis y se va a trabajar una a una de esas réplicas. Es decir, va a ser el R1 menos el promedio al cuadrado más R2 menos el promedio al cuadrado más R3 menos el promedio al cuadrado. Todo esto recordemos que está dentro de la raíz, y todo esto dentro de la raíz igualmente se va a restar por ese n-1. Pero recordemos que ese n van a ser esas tres réplicas que pues tenemos acá. Ese es nuestro n. 3 menos 1. Y pues ahí, ya como ves en el informe, al momento de hacer el reemplazo de lo que ves acá en letra a números, nos va a dar que esa desviación estándar nos da raíz de 4.41 en el caso de SP1, es decir, una desviación estándar de 2.1. Y ya por último, uno de los últimos cálculos que ya se realizaron en el informe es que al momento de realizar la búsqueda y el rastreo de información que nos brinda la literatura, me di cuenta que más que nada muestran los datos de miligramos sobre 100 gramos de muestra. Cosa que en el caso del informe, en ese momento en el que estábamos manejando los datos, era diferente a lo que estábamos trabajando, porque lo estábamos trabajando en miligramos sobre litro. Entonces ahí teníamos que pasar de estos miligramos sobre litro a 1 miligramos dividido por 100 gramos. Entonces, ¿qué fue lo que se realizó? Entonces se tuvo en cuenta la ecuación de concentración masa volumen, porque vamos a tener en cuenta que esta concentración igual a masa sobre volumen. Nosotros en estos momentos tenemos la concentración y también vamos a tener ese volumen. Lo único que tendríamos es que no tenemos la masa de esa concentración, de esa muestra. Entonces lo que vamos a hacer es que se va a despejar esa masa, con la intención también de ir cancelando ese litro que está presente en las unidades. Entonces masa va a ser igual a concentración por volumen. Ahora pues al tener la ecuación despejada, nosotros ya sabemos que, un ejemplo que voy a usar SP1, ya sabemos cuál es la concentración y ya sabemos cuál es ese volumen final, que pues son los 10 ml.
Entonces al momento de usarla, pues básicamente masa igual pues a la concentración de SP1, que pues es 7.67 miligramos sobre litro pues hay que llevarlo esto a unidades de litros, pues para que se pueda cancelar acá, 0.010 litros, esto se va a cancelar con este, entonces aquí ya el resultado lo que nos va a quedar es en miligramos. Ahora, pues para lograr ese miligramos sobre gramo, solamente hay que tomar este resultado y dividirlo pues por, por los gramos usados en el laboratorio, que pues se pesó 1.0006 gramos. Esto ese se va a dividir en este valor. Y pues básicamente lo que vamos a obtener ya es nuestro valor de 0.0767 miligramos sobre gramo. Pero pues ya como había dicho anteriormente, pues nos hace falta pasarlo para que sea más fácil compararlo con la literatura. Entonces sencillamente se va a hacer que 0.0767 miligramos sobre gramos se vaya a multiplicar por 100 gramos. Entonces ya en este punto pues básicamente lo que tendríamos es 7.67 miligramos sobre pues 100 gramos de la muestra que usamos, que en este caso pues fue la papaya, y pues así fue más fácil hacer la comparación con los datos que nos daban la literatura, y pues esos fueron los cálculos que se realizaron. Gracias.